Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan en este espacio de reflexión, interacción de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les manda un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en este momento en nuestro espacio, tanto de Zoom como en el live stream que estamos llevando a cabo a través de nuestra página de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, a través de Facebook. Saludamos a todas las personas que ya se encuentran conectadas ahí de distintas partes de la República Mexicana. Hoy vamos a tener un webinar por demás interesante. La semana pasada llegamos a nuestra emisión número 50, llevamos ya 50 emisiones trabajando estos ejercicios de reflexión que ya nos han comentado algunos colegas, que se han convertido también en un referente para nuestros alumnos de programas de posgrados, maestrantes, doctorandos, que de pronto se encuentran realizando investigaciones y que les urge tener como mayor claridad sobre cómo se ha ido construyendo un objeto de estudio, cuál ha sido la arqueología del mismo, y creemos que estos espacios de interacción pues han sido de mucha utilidad para ellos. Así es que agradecemos a todos los que continuamente se conectan a Facebook, a YouTube, a la misma página de la MIC para llevar a cabo estos ejercicios reflexivos. Y hoy por demás vamos a tener un tema interesante. Hemos trabajado dentro de estos webinars, quizá yo podría decirles como dos o tres ocasiones, la temática del periodismo, quizá muy poca cuando realmente es el origen de nuestra disciplina. Desde ahí nacen los estudios en comunicación, el referente obligado, no solamente desde la parte profesional, sino también esta interacción que tiene con temáticas como las relaciones públicas en su momento, que también fue como un parteaguas para los estudios de comunicación, pero no se diga para la teorización sobre grandes temas de opinión pública, el entender los efectos de los medios de comunicación, el cómo fueron evolucionando los medios. Y hoy vamos a tener el gusto y el privilegio de tener a dos expertos en la materia. En primera instancia, la doctora Elvira Hernández, quien además de haber sido presidenta de nuestra asociación en su momento, coordina el grupo junto con el doctor Salvador de León, el grupo dedicado a los estudios de periodismo. Elvira, es un gusto y un honor que nos acompañes el día de hoy en esta doble o triple función, porque ya no nada más eres, como decíamos, expresidenta, coordinadora, profesora, periodista, mamá y todo lo que se pueda, cantora en la web, ya nos decías también, ¿no? Así es que pues muchas gracias por acompañarnos, Elvira, en esta ocasión, y también pues yo le agradezco al doctor José Luis López Aguirre, quien además de ser también nuestro coordinador de difusión en el Comité Ejecutivo 2019-2021, pues es un experto en las áreas del periodismo, y él nos estará acompañando el día de hoy como moderador en esta sesión de trabajo. Así es que yo les doy la más cordial bienvenida a los dos, y como ya es tradición, nos vamos a permitir un poco explicar la dinámica para aquellos que se encuentran colaborando por primera ocasión en este ejercicio. Lo que hacemos es llevar durante esta primera etapa una presentación a cargo de la doctora Elvira Hernández, que como decía va a estar moderada por el doctor José Luis López Aguirre, y posteriormente vamos a abrir cámaras y micrófonos para que las personas que nos acompañan también en este webinar, tanto en la parte de Zoom, puedan interactuar con la doctora Elvira haciendo algunas preguntas, comentarios a su exposición, y quienes nos están siguiendo a través de la plataforma de las redes sociodigitales nos puedan mandar a través de los distintos chats sus preguntas y comentarios para que nosotros las hagamos llegar a la doctora Elvira Hernández. Y sin más, me voy a permitir presentar a nuestro moderador para que también tengan un poco referencia sobre su trabajo y trayectoria. Como decíamos, el doctor José Luis López Aguirre, secretario de difusión de la MIC para este periodo 2019-2021. Él es profesor investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde el año 2011 al 2013, y del 2013 a la fecha se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial. También en su momento fue también de la Junta de Gobierno de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. También el doctor José Luis López Aguirre es miembro del cuerpo colegiado de la Red de Observatorios Mediáticos de las Instituciones del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, organismo hermano también a la MIC.
desde el año 2012 y desde la misma fecha ha sido investigador anfitrión en los veranos de investigación científica de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es socio de la AMIC desde el año 2011, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Comunicación Social por la Universidad Panamericana y licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, profesor titular de temas de documentación informativa, periodismo digital, seminarios de comunidades virtuales y redes sociodigitales, metodología y diseño e investigación en la Universidad Panamericana y actualmente, como les decíamos, también dentro del Observatorio de Medios Digitales está llevando el proyecto de investigación interinstitucional denominado Análisis del Ecosistema en las Redes Sociodigitales en el modelo de comunicación electoral que se ha implementado por parte de la Presidencia desde el 2018. José Luis López Aguirre, un gusto que puedas estar moderando hoy nuestro webinar. Yo me despido, te cedo los micrófonos para que puedas presentar a nuestra invitada. Adelante, José Luis. Perfecto, Jorge, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos los colegas interesados en este tema pues tan relevante que ya refirió Jorge. Para mí me es muy grato presentar a la doctora Elvira Laura Hernández Carballido. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la UNAM, donde también estudió la licenciatura y la maestría. Es periodista desde 1987, actualmente tiene la columna Bellas y Airosas en el periódico El Independiente de Hidalgo, conduce también un programa de periodismo radiofónico y es comentarista del noticiario de Radio Universidad de Hidalgo, imparte conferencias, ha escrito centenares de artículos y ensayos y ha publicado también 20 libros, entre los más recientes, La vocación de la comunicación intercultural, fragmentario de la comunicación rupestre, tomo cuarto, publicado en 2020, y Mujeres de Primera Plana, también de este año. Cabe destacar que por su labor periodística ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Premio de Periodismo Rosario Castellanos, la Medalla Alfonso Caso, Premio Docencia Universitaria, la Medalla Omecihuatl y el Galardón Iona Vicario. Como comentó Jorge, fue presidenta de nuestra asociación durante el periodo 2015-2017 y recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2016-17. Fue nombrada socio correspondiente de la Sociedad de Geografía y Estadística en 2018 y, bueno, de los temas de investigación destacan estudios de periodismo y la presencia femenina en la historia. Entonces, para nosotros, como integrantes del Comité Ejecutivo de AMIC, es un gusto y un placer y un privilegio tener a Elvira ahora en este 51º webinar. Seguramente será muy interesante el tema que va a abordar, especialmente sobre este recorrido, como comenta, necesario por la República a partir de los estudios de periodismo. Entonces, sin más, Elvira, te damos una cordial bienvenida, nuestro agradecimiento por tu generosidad de compartir y estaremos muy al pendiente de las preguntas y comentarios de nuestros colegas para al final tener una rica sesión de diálogo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por esta gran oportunidad y por este gusto de estar aquí con ustedes. Y pues vamos a iniciar con mucho gusto este recorrido que pues gracias a MIC me empecé a concentrar en los estudios de periodismo y he conocido a gente maravillosa. Y pues como decía ahorita en mi Facebook, esto más que una exposición erudita y profunda sobre conocimientos y conceptos, es un reconocimiento, yo diría un homenaje muy personal, de quienes a lo largo de todo este país han hecho posible que estudiemos el periodismo desde diferentes miradas. Y que bueno, ya viviendo yo aquí en el estado de Hidalgo me di cuenta que de pronto se nos olvida que hay otros estados en nuestro país que están haciendo investigación muy importante y por eso he estado así como muy necia seguramente, tanto en hacer encuentros regionales como en recuperar la presencia de tantos colegas que hay en el país trabajando este tema. Es así como yo quisiera empezar a decirles que, bueno, la charla, espero sea leve, ligera y les guste. La planteé desde estos 4 puntos. Primero hablar sobre el periodismo, cómo va surgiendo, cómo de pronto ya se estudia en algunas universidades y qué trabajos empiezan por ahí a surgir.
Después, pues, pasar a este centro tan central de la República Mexicana, que es la capital, que es la Ciudad de México, en donde nací y que amo, y que hay trabajos ahí, pero que también, pues, alrededor en ese centro hay muchos estados que han estado trabajando el tema de estudios de periodismo. Y pues después irnos hacia el sur y en esos caminos ver qué colegas, qué compañeros están haciendo investigaciones. Y bueno, en alguna ocasión, de una manera muy irónica y muy linda, una compañera muy querida que es Gutiérrez Leighton Alma, hizo un recorrido sobre los estudios en el norte del país y le puso el nombre del cártel académico que me gustó bastante y por eso dejé este nombre del cártel académico del norte, para luego hablar de una comunidad percibida que es la comunidad que hace estudios de periodismo en nuestro país y de esa manera pues ir avanzando en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos con esto del periodismo y los primeros espacios para estudiarlo. Y bueno, mis maestras de la UNAM, Irma Lombardo, Blanca Aguilar, Florence Toussaint, pues siempre en las primeras clases que nos daban sobre historia del periodismo, siempre citaban a la Gaceta de México como el primer periódico ya de reconocimiento, como un espacio en donde se daban noticias o donde se reflexionaba pues para informar a la sociedad en ese momento, pues que todavía éramos una colonia. Pero de 1722 a ese primer periódico hasta 1949, pues quienes daban a conocer las noticias, quienes eran periodistas, pues lo hacían muchas veces por vocación, por oficio, por destino, por todo esto que les pongo por azar. Algunos por ahí en entrevistas ponen, no, pues la mala suerte me llevó a una sala de redacción y ahí me convertí en periodista. Muchas veces también por pasión. Y todo ese trayecto, a veces en el periodismo nos ha hecho bien y nos ha hecho mal, porque de pronto pues sigue pareciendo que es muy fácil ser periodista. Digo, ahorita sobre todo con las redes sociales, cualquiera que esté en el lugar de los hechos se informa, pues ya puede decir que es periodista o no. Entonces, esta cuestión de ser un oficio, de que lo aprendías en la práctica, pues muchas veces también ha traído ventajas y desventajas al periodismo, ¿no? Que de pronto pues parezca que no es necesario profundizar tanto, o que también de pronto te miren de reojo y digan, ay, es periodista, quién sabe qué vaya a escribir. Entonces, bueno, esta situación es importante para mí porque, bueno, pues sí, empezamos siendo un oficio y empezamos por intuición, por sentido común, pero sobre todo yo insisto mucho con la pasión. Nos convertimos en periodistas en este país y de esa manera fuimos avanzando, ¿no? Pero fíjense que, bueno, mi pasión de leer y de recuperar a las mujeres periodistas en México, me gusta mucho un texto de Laureana Wright que escribió en Violetas de la Náhuac en 1888. Y fíjense, Laureana, pues sin más que la pasión del periodismo, de fundar su periódico, de escribir dentro de él sobre las cuestiones de las mujeres, pero tiene un texto muy bonito de 1888 donde reflexiona qué es el periodismo para ella en ese momento. Y a mí se me hace muy significativo porque son esos primeros intentos de explicar, de ver qué está pasando con el periodismo, ¿no? Y ella empieza pues, a decir que en otros países se está extendiendo la presencia de los periódicos, que en México, 1888, pues todavía resultaba difícil porque pues mucha gente para ella era apática para leer algún periódico, y que bueno, finalmente era muy reducido el número de suscriptores. Y yo lo entiendo muy bien porque la mayoría de esos periódicos de la época pues vivían de sus suscriptores y Violetas de la Náhuac no era la excepción. Entonces ella empieza a hacer esta reflexión en torno al periodismo que está viendo, que está viviendo, y se me hace uno de los textos pioneros para mí de los estudios de periodismo en nuestro país, que lo hace con una mirada analítica y crítica que distinguió mucho a Laureana Wright en muchos tiempos, ¿no? Tiene una parte de ese texto en donde empieza a hablar de periódicos de diferentes partes del país, y eso también se me hace muy representativo, ¿no? Que mencione el periódico del ferrocarril de Veracruz, en Mérida el Pensamiento, en Oaxaca la Palabra, y eso me hace sentir como en esa época, en ese siglo XIX, donde obviamente no había redes sociales, cómo le pueden llegar a ella esos periódicos y puede tener conocimiento de lo que se estaba haciendo en la capital. Claro, menciona, yo supongo que así textualmente ella puso el diario del hogar, estoy segura que debe ser de Filomeno Mata, donde ella también escribió, y cómo también empieza a darle ciertas características, una mirada
pues sí, analítica que tenía Laureana. Y bueno, y también habla de este sacrificio, de esta dificultad para ser periodistas, pero también de ese optimismo, esa utopía, esa propuesta de que pues hay una noble difusión en el periodismo para la enseñanza pública y que los periodistas pueden regenerar y modalizar al pueblo, ¿no? Entonces, este texto de Laureana para mí es un punto de partida muy importante, porque en ese momento donde todavía en las universidades no se estudiaba nada de esto, en donde los periodistas mexicanos incluso están viviendo pues una situación compleja con el porfiriato, pues que esta mujer tenga este texto y dé a conocer lo que para ella es el periodismo en México en ese siglo, finales del siglo XIX, me parece un texto muy significativo y un punto de partida pues muy importante para decir que siempre estamos observando ese periodismo que se realiza en nuestro país. Después me gustaron también en las exploraciones que hago en la historia de la prensa visitando la hemeroteca, como también a principios de siglo había así también como una propuesta, un interés, una necesidad posiblemente de que estos periodistas se describieran o incluso se definieran a sí mismos, ¿no? Entonces en La Mujer Mexicana, que también es uno de los periódicos que revisé para unas de mis tesis, pues me gusta cómo Trinidad Ortiz describe a la que considera que es una periodista, ¿no? Le pone calificativos como locuaz, ilustrada, pone que son solteras, pero empieza a comprender esta situación de escribir sobre la actualidad, de reflexionar sobre algunas cosas. Entonces, eso también son como unas aproximaciones que ellos mismos sienten, que ellas mismas sienten, de decir qué es un periodista, quiénes somos nosotros y de qué manera estamos haciendo periodismo en ese México que están haciendo en el siglo XX, ¿no? Y en la revista Azul, una revista literaria, pues también me gustó cómo ellos empiezan a ver la figura del periodista, lo ven en todos los lugares, ven que está cubriendo los sucesos, que pues trata de que no se le olvide nada, estas cuestiones que luego empezamos a estudiar de la objetividad, la subjetividad, a lo mejor hasta las fuentes que están cubriendo ellos, cómo estos periodistas desde sus propios espacios pues tratan de decir quiénes son y eso también pues yo considero que todavía hasta la fecha seguimos tratando a veces de definir o de puntualizar el perfil y el compromiso del periodista en nuestro país y que estos periodistas de este principios del siglo XX pues empezaban a aproximarse a lo que nosotros ahora seguimos haciendo en los estudios de periodismo. Y bueno, también pues siento, no siento, pues cito más mujeres porque son las que más conozco y además son las que luego también mucha gente no conoce. Y me gusta María Ríos Cárdenas, que va a fundar la revista Mujer en los años 20. Y otra vez, ella en este caso, pues hablando más de las mujeres, pero otra vez, ¿no? Hablando del periodismo, de esta exactitud, de estar en el lugar de los hechos, de decir las cosas como ocurrieron, de escribir de una manera clara, de tener estos elementos que luego también recuerdo mucho a mi querida amiga Alma Gutiérrez Leighton cuando nos decía que de pronto en la escuela también les hablamos a los alumnos del periodista ideal que luego no está presente y luego los deprimimos o los presionamos mucho, pero este ideal, ¿no? De que esté latente la audacia, la agudeza, la inquietud, la diplomacia, pues son estos intentos, vuelvo a insistir, de definir a los periodistas, a las periodistas, al periodismo y de empezar a presentarse en la sociedad y que quede claro cuál es el rol, cuál es el papel que sienten que deben de hacer o que están haciendo dentro del periodismo en esa época en donde todavía no estudiábamos el periodismo en un espacio específico, ¿no? Y bueno, gracias también a muchas pioneras en el estudio del periodismo, sobre todo a mi querida Celia del Palacio, pues ya hay registros de algunos estudios, de algunas reflexiones. Entonces, bueno, yo escogí algunos trabajos antes de que empezara ya a estudiar en un lugar específico el periodismo. Y pues vemos ahí este punto de partida de la historia del periodismo, de la descripción de los periódicos, de ver quiénes son los que hacen el periodismo, los redactores, los directores, si es un periodismo honroso o es un periodismo deshonesto. Estas épocas, esta manera de buscar en el ayer cómo estábamos y cómo hicimos el periodismo, está muy latente en varias de estas obras que están en algunas bibliotecas y que
gente maravillosa como Celia del Palacio han buscado y recuperado y nos han puesto ahí para que veamos que pues ya había ese interés por explicar el periodismo, su sentido, su importancia y su representación en nuestro país. Estos son algunos textos, seguramente deben de haber más, pero son los que yo traté de elegir como para ver desde el siglo XIX, un poquito principios del XX, qué era lo que estaban haciendo estos investigadores o estos intelectuales, estos pensadores que también se daban cuenta ya de la importancia que tenía el periodismo en nuestro país, ¿no? Entonces estas obras pioneras las considero significativas y muy importantes. Sin embargo, yo me quedo con Fortino Ibarra de Anda, a quien consulté cuando estaba haciendo yo mi tesis de licenciatura y trataba yo de buscar algunos puntos que me ayudaran sobre todo a encontrar a las mujeres periodistas. Y Fortino Ibarra, principalmente en 1936, con este libro, pues que ya seguramente solo encontramos en las bibliotecas, que es El periodismo en México, que son 2 tomos. En el primero, pues él hace una reflexión, un recorrido, hace, yo siento, un esfuerzo, tiene ese compromiso de empezar a definir qué es el periodismo, ¿no? Que él lo define como el arte de educar a las multitudes para leer, pensar y juzgar sobre sucesos contemporáneos, pero también a lo largo de ese libro trata de dar características, de empezar a identificar los tipos de textos que se hacen en el periodismo, incluso el perfil de los mismos periodistas de esa época. Y por eso a mí este libro me parece que es un texto que podemos consultar para ver ese interés, ese compromiso, esas ganas de explicar lo que se estaba haciendo en nuestro país a través de sus periódicos y de sus periodistas. Y el tomo 2, pues realmente para mí es una joya, porque pues es de los primeros textos que yo puedo encontrar en donde alguien me dice quiénes son las mujeres pioneras. Él hace esta propuesta que luego alguna gente hasta la fecha luego todavía discute sobre si Leona Vicario es o no la primera periodista de México, pero es el primer texto en donde yo leo que alguien la propone así de una manera tan puntual y tan directa, y hace todo un recorrido con nombres, con precisiones de algunas de ellas, y bueno, digo hasta Elvira Vargas porque fueron colegas, y son las periodistas que él va mencionando y que va recuperando, y pues este texto también antes de empezar a estudiar el periodismo en las aulas, pues aquí están estos periodistas tratando de explicar, de explicarse, de detallar algunos aspectos, y bueno, Fortino considero que en estos textos lo hace de una manera bastante interesante. Y bueno, pues llegamos al momento en que 4 instituciones se convierten en pioneras para estudiar el periodismo. Hace algún tiempo yo decía, ay, la Universidad Femenina y ni quien se acuerde de ella, pero fue de las primeras que abrió la licenciatura en periodismo. Yo tenía el dato de que había sido también en 1949, pero en algunas historias de la Universidad Femenina, pues dice, abrió estas carreras y ya venía ahí periodismo. Y hace algunos años entrevisté a una periodista mexicana maravillosa que se llama Noemía Tamoros. Ya doña Noemía acaba de cumplir 90 años y ella estudiaba en la Universidad Femenina en 1962. Tuvo de maestro a Becerra Costa, que la invitó a escribir en Excelsior cuando él estaba al frente de Excelsior. Y entonces me enseñó la tesis que ella presentó para titularse como licenciada en periodismo. Y empecé a ver la importancia que tuvo la Universidad Femenina también para formar a mujeres periodistas. Entonces, pues sí, es un espacio muy significativo en nuestro país, donde, por lo que me cuenta Noemía Tamoros, pues sí, las enseñaban más a cubrir sociales y cultura, pero les daban pautas para escribir los textos periodísticos, le hablaban de esta famosa objetividad del periodismo, y pues había profesores y profesoras que las orientaban ahí en la Universidad Femenina, ¿no? Entonces, ahora preparé la exposición, dije, no, ahora sí me voy a poner a buscar con mucha puntualidad exactamente la Universidad Femenina, cómo empezó a dar la licenciatura en periodismo. Y bueno, la que existe hasta la fecha, que es la Escuela Carlos Septién, también en 1949 va a abrir sus aulas para estudiar el periodismo. Y hace muchos años hubo una discusión muy divertida, pero muy intensa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde Lolita Cordero, que murió hace poquito, gran periodista mexicana, y Lourdes Galás empezaron a discutir cuál espacio era mejor para estudiar periodismo, ¿no? Entonces, Lolita Cordero decía que en la Carlos Septién
se les enseñaba a salir, a cubrir los sucesos, a dominar los géneros periodísticos. Y Lourdes Gala decía, aquí también, pero también los enseñamos a pensar y a tener una mirada crítica. Y discutieron y bueno, el público, entre ellos estaba yo, pues nos gustó mucho esa pasión y ese gusto por hablar de cómo se tenía que estudiar el periodismo, ¿no? Y bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México también va a abrir su licenciatura en periodismo en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, que después será la Facultad de Ciencias Políticas, y en los estados, pues la Universidad Veracruzana en 1954, pues también va a abrir ya este espacio para estudiar el periodismo en nuestro país. Y bueno, yo les quiero hablar de mi experiencia particular, porque fíjense, yo entro a la facultad en 1980 y estudiar, ya acababa de cambiar el nombre, por ahí también un texto que recuerdo de María Elena Hernández, otra de las grandes estudiosas del periodismo en nuestro país, comenta cómo esto también nos afectó el nombre de la licenciatura, de la carrera. Entonces, yo entré a la facultad porque yo quería ser periodista, pero mi licenciatura se llamaba ahora Ciencias de la Comunicación y veía temas de teorías de la comunicación y veía otras cuestiones. Y yo decía, ay, yo quiero ver periodismo. Y entonces, bueno, pues tuve el lujo y el honor de tener un profesor como Manuel Buendía, que Manuel Buendía no daba clases en el aula, nos daba unas charlas en su oficina, donde desgraciadamente un semestre después de que fue mi maestro lo mataron. Entonces íbamos a su oficina y ahí nos daba él charlas de periodismo, nos destrozaba nuestras notas y nos mandaba, se van ahorita mismo a tal lugar y me traen la nota, y era lo que hacíamos con él. Don Fernando Benítez, que llegaba y se sentaba y nos empezaba a hablar de toda su experiencia periodística y no se da uno abasto de dónde anotar, ¿no? Don Granados Chapa, que le hicimos ahí un berrinche porque no iba mucho a dar clases porque pues ya era un periodista muy importante y exigimos su presencia en la universidad. Y bueno, cuando iba también era maravilloso escuchar su visión crítica del periodismo, pero siempre que evoco esa época, 1980, yo evoco a mis maestros hablando y yo tomando nota, pero que no tenía como libros a la mano en ese tiempo, ¿no? José de Villa, que me enseñó géneros periodísticos, también era de llegar y traernos a una persona para entrevistarla. Froilán López Narváez y también una mirada muy crítica. Alberto Dalal dándonos pautas para escribir el reportaje. Lorenz Toussaint, por quien me empezó esta pasión por la historia del periodismo. Y Lourdes Romero y Susana González Reina, que empezaban ellas a tratar de analizar cuestiones periodísticas, de definir el periodismo. Entonces son los profesores que yo recuerdo en 1980 en la UNAM estaban enseñándonos a hacer periodismo, ¿no? Y bueno, y también lo que recuerdo pues era que si nos llegaban a recomendar algún libro, pues eran libros de Estados Unidos, eran libros de España, y que pues realmente mis profesores eran de una gran variedad, desde los que eran periodistas en práctica, desde los que ya eran de las primeras generaciones de egresados de ciencias políticas en periodismo principalmente, y quienes eran de diferentes disciplinas como la historia, el derecho, y que nos daban ahí alguna orientación. Y bueno, me acuerdo que casi nuestra Biblia era Gonzalo Martín Vivaldi, y algunos textos que también por ahí nos llegaban en 1980 en la UNAM, ¿no? Entonces, pues, al menos yo recuerdo a mi generación, la gran mayoría, lo que queríamos era ser periodista, hacer periodismo, estar en el lugar de los hechos, y no se me había ocurrido en ese momento, y yo también podía estudiar cómo se hacía el periodismo en nuestro país. Y bueno, de esos profesores, de esos textos que también recuerdo y que también algunos estudiosos han encargado de recopilar, pues está Julio del Río, que nunca fue mi profesor y ya lo conocí hasta el posgrado, que fue de estos pioneros que le interesaba sobre todo explicar los géneros periodísticos, ¿no? Que es el que más recuerdo. Y si ustedes ven los títulos, pues nos dan una pauta de qué era lo que había en esos contenidos. Otra vez, la historia, las fechas, esta introducción al periodismo de decirnos qué es, qué representa, un clásico hasta la fecha de María del Carmen Ruiz Castañeda, Luis Reed y Enrique Cordero, que es este libro que nos hace todo un recuento de todos los periódicos que ellos pudieron encontrar en la Hemeroteca Nacional y que hasta la fecha pues sigue siendo un referente importante, ¿no? Susana González Reina, que también pues, tiene este interés en los géneros periodísticos, y bueno, y don Julio, que realmente fue un maestro de muchas generaciones en pues acercarnos a lo que son
los géneros periodísticos, ¿no? 1978, y esta gente que estaba en estos espacios de la UNAM, pues eran los temas que les estaban interesando compartir con los estudiantes de periodismo. Y bueno, algo que a mí también me ha gustado mucho hacer es buscar quiénes se han encargado de recopilar qué hemos hecho en los estudios de periodismo, ¿no? Y pues como siempre, aunque luego don Raúl dice, ay, no es para tanto, pero es nuestra gran referencia y gracias a él conocemos muchos estudios de comunicación en México porque es el que se ha encargado de recopilar por todos lados muchísimos libros. Pues en 1995 presenta estos estudios académicos sobre periodismo en México, registra algunos textos, los clasifica con algunas temáticas y pues ya hay como ese referente de qué estamos haciendo al estudiar periodismo en nuestro país, ¿no? Después Celia del Palacio, que sin duda también es un gran referente obligadísimo para los estudios de periodismo, pues hace esta historiografía de la prensa regional en México, que por suerte ya se puede consultar en internet, y también nos da unas pautas muy significativas sobre lo que estamos haciendo en estudios de periodismo. María Elena Hernández Ramírez, que también pues, es un referente obligado y que es gente que luego les digo a mis alumnos que todavía viven y que nos ayudan mucho y que oírlas y leerlas es de verdad todo un honor. Pues también María Elena hace esta puntualización sobre la manera en que se está investigando la producción de las noticias. En este libro que también es un referente que debemos de consultar constantemente de lo viejo y lo nuevo, investigar comunicación en el siglo XXI, donde de igual manera Celia Cervantes Barba y Celia del Palacio pues empiezan a marcar como estos caminos que empieza a seguir el periodismo, ¿no? Esta manera de producir las noticias, estos efectos que está causando el periodismo al informar y esta historia que necesitamos ver nuestro pasado para ir mejorando este presente. En 2008, a petición de una de nuestras presidentas de AMIC, de Aimee Vega, hicimos un libro que ella coordinó la investigación en comunicación y pues Lourdes Romero y su servidora que estábamos coordinando el grupo de estudios de periodismo, pues hicimos una revisión de los textos que había, elegimos 3 líneas que nosotras consideramos significativas del estudio de periodismo y pues tratamos en ese texto pues de marcar la pauta que se hacen en los estudios de periodismo, ¿no? Y pues nuevamente citar y recomendar muchísimo, de pronto cuando alguien está haciendo algún estudio de periodismo y no veo que cite a María Elena, le digo, oye, tienes que consultarla porque es una de nuestras grandes estudiosas del periodismo en nuestro país y tiene que estar en tu bibliografía, ¿no? Y este libro más reciente que sacó María Elena en el 2018 de Estudios de Periodismo en México, Despegue e Institucionalización, pues de verdad es una mirada analítica, crítica y muy puntual. Yo estoy segura que María Elena Hernández lo mejor que tiene es esa mirada tan analítica y tan crítica de lo que ella está mirando. Y ahí podemos ver los avances, lo que nos falta por avanzar, los retos que deben de ocasionar. Y a mí me sirvió mucho porque me pidió qué se estaba haciendo en AMIC y pues se dio cuenta que realmente pues muchas cosas son de sentido común y de intuición, ¿no? De que las conferencias que nos llegaban pues yo las acomodaba por los temas, las que me sonaban eran sobre la historia del periodismo, pues las ponía de ese lado. Y creo que poco a poco también esta manera en que ella trabaja me ha hecho ser más consciente de este gran compromiso que tenemos de ordenar nuestros estudios y saber qué estamos haciendo, ¿no? Y por eso, pues ahorita vamos a sacar aquí en Hidalgo un libro sobre periodismo en Hidalgo, aproximaciones, historias y escenarios, y un primer capítulo yo quiero retomar esto de los estudios de periodismo en México, ¿no? Siguiendo a mis maestras como Celia del Palacio y María Elena Hernández, y hacer esta propuesta de lo que nos hace falta y reconocer que pues tenemos que trabajar mucho, ¿no? Aquí en Hidalgo pues estamos haciendo un esfuerzo por ya ir puntualizando más los estudios de periodismo. Y, por ejemplo, este libro me está apoyando un periodista de aquí de Hidalgo que es Sarkis Miquel. Y bueno, ya han colaborado varios compañeros de aquí del estado, ¿no? Entonces, pues esas revisiones sobre estudios de periodismo seguramente no son las únicas, pero son las que mejor conozco y las que considero que son un referente obligado cuando queramos hacer algún trabajo relacionado con el periodismo en nuestro país. Y miren, me quedo con mis 3 grandes maestros, de la manera en que ellos empiezan a identificar estas temáticas, estas líneas,
estos objetos que está transformando el periodismo en objetos de estudio, ¿no? Y en el 95 Fuentes Navarro pues hace 6 pautas donde él considera que se está haciendo el trabajo de los estudios de periodismo, y pues habla de estas propuestas teórico-metodológicas, de los trabajos que están tratando de teorizar, de definir, de marcar pautas para estudiar el periodismo. Habla de los textos que analizan a las empresas periodísticas o quienes hacen información pública y cultura política, la manera de cubrir los eventos, ya sea en procesos electorales o en cualquier situación, y la información internacional, ¿no? Es una clasificación muy general, pero que intenta empezar a darle orden a lo que son los estudios de periodismo en nuestro país. Ya en el 98, don Celia del Palacio, pues nos da una lista de 10 puntos en donde pues nos habla de estudios generales, en donde pues algún texto que salió sobre historia de periodismo, algún texto que hizo una introducción sobre periodismo, estudios ya más eruditos, no en el sentido de que sean mejores o más profundos, sino hechos por intelectuales que intentan otra vez hacer esta teorización del periodismo, ¿no? Estos estudios regionales que ahora yo estoy así tan interesada de que recuperemos en cada uno de nuestros estados qué estamos haciendo y lo que se ha hecho y lo que falta por hacerse, por reconocer lo que se hace de norte a sur y de este a oeste en nuestro país, ¿no? Habla de algunos estudios que van específicamente a algo sobre la prensa, el periodista, el periódico, algún momento significativo, esta relación del periodismo y la literatura, la legislación, esta cuestión de la litografía y las artes gráficas, que ahorita estoy llevando un curso de la historieta en México, pues un antecedente significativo, pues son los periódicos del siglo XIX, de principios del XX, El Hijo del Aguizote, El Imparcial, todas estas maneras de representar en imágenes también lo que es el suceso noticioso, ¿no? Los estudios sobre los géneros periodísticos, que yo considero que fue así como el punto de partida de los estudios de periodismo, menciona algunas otras hemerografías y las opiniones que han salido en algunos textos sobre lo que es la prensa, ¿no? Y ya lo más actual y lo más cercano, donde María Elena Hernández pues también hace una clasificación más puntual, más precisa, sobre todo pues más cercana de lo que son los estudios de periodismo, ¿no? Este interés que tenemos ahora sobre cómo se cubre, cómo se trata la información a través del periodismo, esto que casi la mayoría de nuestros alumnos en los posgrados tienen gran interés y fascinación, que son los análisis de discurso en los medios, las representaciones que hay en la prensa de grupos o de temas, las prácticas periodísticas, que también pues hay personas como mi querido Salvador de León, que ha trabajado muy de cerca este tipo de situaciones, cómo trabajan los periodistas, cómo hacen su labor, estas dimensiones que también tiene el periodismo y que luego, si no contextualizamos, pues perdemos muchas cosas por ahí. Las aportaciones que se han hecho, algunos términos que vamos reconociendo, que vamos puntualizando al momento que queremos explicar el periodismo. Sin duda, las aportaciones metodológicas que son bastante significativas. Estos estados del arte que nos hacen tanta falta también para identificar a investigadores, sobre todo de nuestro país. Bueno, quienes tenemos este compromiso de ver a los hombres y a las mujeres en el periodismo y creer que la perspectiva de género nos va a dar esa posibilidad. Y bueno, y los géneros periodísticos que siguen siendo un punto muy significativo en los estudios de periodismo, ¿no? Y bueno, y es así como llegamos a nuestra asociación, a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que va a ser fundada en 1979 y que pues con el esfuerzo de todos los presidentes que han estado al frente y que sabemos el gran compromiso que es de apuntalar y de apoyar a nuestra institución, pues hemos hecho congresos, el clásico anual, se han publicado libros colectivos, se han hecho muchos esfuerzos en AMIC por reconocernos e identificarnos. Y pues en 1998 a mí me tocó, cuando estaba de presidenta Cecilia Rodríguez, formar parte de su comité, y también en Cecilia esa pasión y esa entrega que tenía por AMIC la contagió muy bien, y nos dábamos cuenta de que no teníamos así como ubicados quiénes estaban en AMIC, no teníamos como un texto muy puntual, y pues ahí empezamos a trabajar y a hacer un directorio. En ese tiempo pues esto del internet así como que no era todavía una herramienta muy usual, y yo me acuerdo que varias personas que trabajamos en esto, como Rosalinda Sandoval, Pati Maldonado, varias más, pues íbamos a veces a la universidad, hablábamos por teléfono, hicimos encuestas en la salida de cualquier evento de AMIC, pues para empezar a identificar
quiénes eran los investigadores que estaban en nuestra asociación. Y ese directorio que por ahí pude guardar algunos, pues son 122 especialistas los que logramos reunir en esas páginas de ese directorio. Y bueno, y les pedimos a ellos, les decíamos, bueno, su nombre, la institución en la que trabajan, cuál es su línea de investigación y cuál es su área temática o problemática de mayor compromiso. Y bueno, salieron ahí unos resultados que luego me comentaba Vicente Castellanos, pues más bien enloquecieron porque de pronto teníamos 122 especialistas y teníamos más de 100 líneas de investigación porque pues cada quien le pusimos el nombre que creíamos que tenía nuestra línea de investigación o nuestro problema que queríamos analizar en estas investigaciones, ¿no? Quienes en ese directorio en algún momento pusieron que era el periodismo, la prensa, el periódico, el periodista, en su línea de investigación, en su problemática que les interesaba, pues yo conté estos 15 que ustedes pueden ver en la presentación. Eduardo Andión, que está en la UAM y que ahorita nos ha abandonado un poquito en los estudios de periodismo de nuestro grupo, pero yo sé que es un pionero también muy importante. Y pues algunas otras personas que de pronto pues se nos aparecen y se nos desaparecen, algunas que desgraciadamente ya murieron como Tere Camarillo, que fue una pionera muy significativa, Marta Celis y Laura Navarrete, que sobre todo en la UNAM, quienes fuimos sus alumnos, pues tuvieron mucho que ver cuando nos interesó dedicarnos a la historia del periodismo, ¿no? Y claro, vemos ahí también a otros colegas que ya han marcado pauta como Cecilia Cervantes Barba, colegas muy cercanos como mi compañero del doctorado Roberto Neri Córdoba ya en Sinaloa, mi maestro Alberto Dalal, Susana González Reina, María Elena Hernández Ramírez, Josefina Hernández Talles, que también está aquí en Hidalgo, y bueno, Roberto Sánchez, que también es una persona muy significativa en estos tipos de estudio del periodismo, Florence Hussein. Entonces, estas son las 15 personas de 122 que consideran que están trabajando en ese momento el periodismo en nuestro país. Y bueno, ya eso era una referencia muy significativa porque por lo menos yo que cuando hice mi tesis en el 86, en el 94, la de maestría, de veras era así como que, ¿quién me ayuda? ¿Dónde puedo encontrar más estudios sobre periodismo? ¿No? Y por lo menos este directorio a mí me ayudó mucho ya para mi tesis de doctorado en el 99, pues para identificar quiénes podían auxiliarme en lo que yo quería hacer de la historia de la prensa. Y bueno, a MIC, después de este directorio, cuenta Vicente Castellanos, pues trataron de darle más orden a las líneas de investigación, a la manera en que estábamos abordando nuestros objetos de estudio, y entonces se propuso crear unos grupos de investigación, y en esos grupos de investigación, pues se creó el de estudios de periodismo. La propuesta que surgió en esta idea del comité, tanto de Vicente Castellanos cuando era presidente y después de Aimé Vega, pues era que estuviera como un profesor pionero en el tema y una persona que estuviera ya empezando a explorar la investigación en comunicación. Y entonces, pues se decidió que Lourdes Romero era la persona que podía estar al frente de estudios de periodismo y la novel novata y virginal chica que iba a ayudarla era yo, Elvira Hernández Carballido. Entonces, bueno, pues empezamos a tratar de trabajar. Digo, Lourdes siempre le digo que soy su hija adoptiva académica porque casi no tomé muchas clases con ella, pero bueno, en la maestría ya me apoyó bastante y bueno, intentamos trabajar. Pero bueno, Lourdes Romero era coordinadora y estas cosas que nuestras universidades luego nos hacen de meternos en la burocracia universitaria y de pronto pues dejas a un lado porque ya no puedes con la investigación. Entonces un tiempo pues ya yo solita llevaba los estudios de periodismo hasta que después ya dije, no, yo no puedo sola, y muy solidariamente Salvador de León en el 2014 entró a apuntalar muy bien los estudios de periodismo y bueno, y ahora que fue don presidente, pues no quería yo estar solita otra vez tratando de preparar a nuestro grupo y pues muy solidariamente Alma Elena Gutiérrez Leito se integró muy bien para apuntarle a los estudios de periodismo y pues ya llevamos todo este tiempo, 13 años en el grupo de investigación de estudios de periodismo, ¿no? Entonces esto que para mí era así como mi orgullo de estar clasificando las ponencias, siento que le falta mucho más trabajo, pero bueno, esta conferencia de hoy y también los comentarios y lo que voy escuchando de mis compañeros, pues yo creo que voy a tratar de organizar esto muchísimo mejor, pero me gusta ver cómo la coyuntura, cómo los intereses,
cómo el ritmo que lleva nuestra sociedad, pues nos va obligando a tomar y a retomar algunas cosas, ¿no? Entonces, en el 2007, yo hice 3 grupitos, análisis de la prensa, todo lo que están analizando de la prensa, mi orgullo y mi necedad, quiénes son los compañeros de los estados que están estudiando periodismo y ubicarlos bien, y en general la profesión del periodista, ¿no? Y después, cómo voy viendo que vamos matizando y que de pronto algunos temas, como desgraciadamente la violencia en el periodismo, se empiezan a ganar su propia mesa porque ya no son 2 compañeros ni 3, sino a veces es la mitad o a veces casi somos todos los que estamos preocupados por esta cuestión de la violencia en el periodismo. Entonces, poco a poco traté de ir ordenando estas mesas de trabajo en estudios de periodismo, a identificar a mucha gente, a integrarme con muchas personas, a tratar de hacer estas redes, estas alianzas, esta manera de acompañarnos en lo que creemos y sentimos que debe de hacerse en el estudio del periodismo. Y pues de pronto encontrar estos contextos, esta relación del periodismo con la cultura, este periodismo digital que también está ya tan latente, y de pronto pues ya en 2019 pues ver ese interés que tenemos en los periodistas y en los periódicos ya de manera muy puntual y exclusiva, en lo que estamos llamando periodismo participativo, la violencia latente en el periodismo, los análisis que siguen latente, esta forma digital en la que también estamos haciendo el periodismo, y bueno, y las agresiones a los periodistas, ¿no? Entonces, todo este recorrido yo considero que sería pues muy importante que también lo tomemos en cuenta y que también nuestros estudiantes pues se interesen, porque el perfil de quienes participan en el grupo de investigación de AMIC, pues algunos nos consideramos ya investigadores especializados en el estudio del periodismo y que estamos por todas las partes del país, estudiantes de maestría que están haciendo su tesis, que se presentan en nuestro espacio durante los congresos anuales de AMIC, y que luego voy viendo que pues se presentan, luego ya se nos desaparecen, y ya no sé si ya no siguen trabajando el tema, si ya se quieren relajar tanto de sus tesis de posgrado que ya no veo, y bueno, y de algunos que voy viendo que se van convirtiendo también ya en los especialistas de periodismo, ¿no? La forma en que también algunos colegas periodistas se acercan al grupo de investigación de AMIC porque están dando clases, porque les interesa su experiencia. Seguramente a algunos de ustedes también les ha ocurrido que de pronto pues nos vemos a veces en espacios que creemos que son diferentes, y yo siempre digo, no, hay un puente muy padre entre los investigadores y entre los periodistas. A mí me ha pasado y me sigue pasando que luego los periodistas me dicen, ay, tú eres investigadora, vayas a su espacio. Y me voy a la investigación y me dicen, tú eres periodista, vete con los periodistas. Pero lo que me ha gustado es que he podido trabajar el tema y sobre todo que se acerquen colegas periodistas para que nos expliquen también ellos su propuesta, su mirada, su manera de trabajar. Y también de pronto me gusta cuando investigadores o compañeros que yo considero que son de otras áreas o que trabajan otros temas, de pronto los veo en nuestro grupo y ya, ¿qué haces aquí? No, fíjate que me interesó el tema y digo, pues qué padre, porque también a veces tienen una mirada mucho más fresca o una mirada muchísimo más variada sobre lo que podemos hacer en estudios de periodismo. Y bueno, en el grupo de AMIC precisamente pues son quienes han estado en estos casi ya 13 años trabajando en el grupo de investigación. Y bueno, Marisela Portillo coordinó un libro sobre la investigación de la comunicación en México. AMIC tuvo sus vocalías del centro occidente, noreste, noroeste, sureste, y en ese libro lograron clasificar quiénes son los periodistas que se está trabajando, ¿no? Entonces ya leyendo con mucha más atención, en lo que consideran ellos región centro, que es la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y Tlaxcala, quienes hacen esta investigación registran la gran mayoría de los grupos de AMIC, pero pues no salimos los de estudios de periodismo, igual a lo mejor me pidieron a mí información y no se las di, igual se les pasó, pero bueno, no hay así como algo concreto que yo pueda ahí encontrar, pero encuentro nombres de gente muy significativa como Celia del Palacio, como María Elena Hernández, entonces bueno, nombres de periodistas por ahí muy puntuales, ¿no? Después en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, ellos identifican que en la Universidad de Guadalajara, en ITES, en la Universidad de Colima, en la Autónoma de Aguascalientes y en San Luis Potosí, se reconoce y se informa y se dice que se están haciendo estudios de periodismo.
En el noroeste, que abarca estos estados de Baja California, Norte y Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora, ellos identifican que en Ciudad Juárez y en Sinaloa son donde se está haciendo estudios de periodismo. Y ya en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Zacatecas, pues también identifican 3 lugares: la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en la región sureste, ellos sacan un porcentaje y nos dicen que de ese porcentaje es de los más altos, el 16.5% de esos estados se hace estudios de periodismo, pero no hay así como muy puntualmente en dónde ni quiénes, ¿no? Pero bueno, pues por eso también es esta idea de esta conferencia, pues para identificarnos y conocernos más y pues hacer más puentes en torno a esta situación, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ahora a darle una revisada al centro. Y una vez quiero decirles que si alguien me falta, si alguien me sobra, es totalmente culpa mía, es algo totalmente subjetivo. No pongo a toda la gente porque si ya me estoy tardando ahorita me tardaría muchísimo más. Pongo a gente, sí, subjetiva, personal y descaradamente cercana, que conozco su trabajo y que admiro su trabajo, que pues necesito mencionarlos como gente que en el centro está haciendo investigación, ¿no? Y pues empiezo por mi alma mater y por la pionera en estudios de la licenciatura de periodismo, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues para mí ahí hay 2 personas muy significativas hasta la fecha. Bueno, Lourdes Romero se acaba de jubilar y por suerte Susana sigue todavía aquí trabajando. Y bueno, considero que principalmente ellas 2 en la facultad son las que han marcado pauta y siguen marcando pauta. Y que ahorita Eva Salgado también es una persona muy importante en la facultad y sobre todo en el posgrado, que hace estudios de periodismo también muy significativos, ¿no? Por supuesto, tengo que mencionar de los profesores de tiempo completo de la facultad, a mi maestra y madre académica Florence Toussaint, como también una de las personalidades de la UNAM que trabaja estudios de periodismo. Y pues quiero mencionar a una persona que lleva 30 años trabajando en la facultad, que ha asesorado 500 tesis, muchas de ellas sobre estudios de periodismo y que hace estudios de periodismo, pero pues es profesora de asignatura, que es Francisca Robles, que también en la facultad tiene una presencia muy significativa. En nuestro posgrado hay campos de conocimiento que genera, que son 3. El tercero es comunicación y cultura, y pues ahí están los estudios de periodismo. No somos así la gran área de conocimiento, pero estamos ahí tomados en cuenta. Y pues estas personalidades, Lourdes, Susana, Eva, Florence, Francisca y yo también, que soy profesora de asignatura de la facultad, pues ahí tratamos de respaldar a quienes están haciendo trabajo sobre periódicos, periodismo, análisis de discurso. Y bueno, ahorita yo sí quiero destacar el trabajo de Susana González Reina, porque si ustedes recuerdan es una pionera muy significativa desde los 60 que empezó ella a publicar textos y que intenta siempre estarse actualizando. Entonces ahorita en un proyecto que en la UNAM se llama PAPIME, pues ya lleva varios años sacando publicaciones, tratando de actualizar lo que estamos estudiando en el periodismo y formando un equipo de trabajo muy significativo donde por suerte me ha incluido en estos trabajos y pues ha sacado estos libros en la UNAM: El discurso periodístico en el siglo XXI, Teoría y método del ejercicio periodístico, el más reciente, que es El periodismo frente a nuevos escenarios. Y de verdad son textos que luego, sobre todo incluso hasta con colegas del posgrado, les digo, oye, pero ¿por qué no les dice que consulten estos libros? Hay buenas propuestas metodológicas, hay ejemplos de análisis muy buenos de la prensa, y de pronto se nos escapa citar a nuestros propios colegas hasta de la misma universidad. Y bueno, por suerte Florence Toussaint acaba de reeditar Escenarios de la prensa en el Porfiriato, que si no mal recuerdo por ahí Celia del Palacio decía que era de los textos, pues estaban haciendo una recuperación muy importante de la historia y de una etapa muy importante del periodismo en México, como lo fue el Porfiriato. Ahorita Florence lo acaba de reeditar y pues yo diría que si no lo conocen o si ya quieren ver la nueva edición de Escenarios de la prensa, pues ojalá lo quieran consultar. En esta región centro, pues la Universidad Veracruzana, que también es pionera en los estudios de periodismo, pues ahorita tiene a Celia del Palacio, que bueno, es un honor, es una verdadera eminencia, Celia, que luego no le gusta y luego me dice que no exagero, pero no, Celia, no exagero. Realmente su trabajo es muy significativo.
Yo en mis tesis, sobre todo la de licenciatura, que les digo que me sentía perdida ahí en los años 80, pues empecé a encontrar los trabajos de Celia que hacía sobre el periodismo en Guadalajara, y me dio pauta de cómo escribir los periódicos, porque pues yo no encontraba nada sobre eso. Y ya después que la conocí y ahora que somos colegas, compañeras y aliadas, pues realmente es un honor siempre leerla y sus libros siempre son muy significativos. Para mí este de violencia y periodismo regional en México, de verdad, es un libro que tenemos que consultar quienes estamos trabajando ese tema. Celia, de manera muy inteligente y muy sensible, elige a un grupo de colegas para que nos digan qué está pasando en sus regiones, sobre todo en las regiones que se han caracterizado desgraciadamente por tener más violencia, como lo es el estado donde está ahorita Celia del Palacio, que es Veracruz, y que marca algo muy significativo, ¿no? Entonces, Celia del Palacio es un referente que quien esté trabajando estudios de periodismo tiene que estar en su bibliografía, ¿no? Y bueno, también la Universidad Veracruzana tiene su cuerpo académico que es Periodismo y Comunicación Política, donde pues Lupita Mar, que también es luego difícil y raro hablar de tus colegas y citarlos como la bibliografía cuando sientes su mirada, su pasión, su compromiso, la escuela que van formando, porque por ejemplo, pues Lupita ha formado a muchas personas ahí en Veracruz, entre ellos a Gabriel Barrios, que lo he visto exponer en muchos temas, y me encanta ver a estas personas jóvenes con ese gusto y con ese compromiso de estudiar lo que está pasando en el periodismo, ¿no? José Luis Cerdán, que es periodista y que también es profesor allá en Veracruz y que tuve el gusto de conocerlo en el jurado del Premio Nacional de Periodismo, pues voy palpando a estas personas que están ahí en estas universidades, sobre todo en la Veracruzana, haciendo trabajos, ¿no? Y haciendo investigaciones. Recientemente con Lupita Mar logramos publicar unos textos sobre la dimensión intercultural de los periodistas en el sur veracruzano, y ellos en este cuerpo académico pues también están trabajando este tema de la violencia y los periodistas, ¿no? Bueno, en Hidalgo, quienes estamos aquí en Hidalgo, pues casi trabajamos más las cuestiones de las mujeres, del feminismo, del género, pero también las relacionamos con el periodismo, y también hemos tratado de ver qué pasa con el periodismo en nuestro estado, ¿no? Yo ya me considero hidalguense, y bueno, en los primeros años que estuvimos ahí, sobre todo Rosa María Valles y yo, pues tratamos de explorar el periodismo en Hidalgo, analizando la prensa de allá, y después pues hemos explorado a otras periodistas, hemos visto otras cuestiones del periodismo, pero bueno, ahorita en este 2020 yo me propuse recuperar otra vez cómo estamos haciendo el periodismo en nuestro estado y cómo nos podemos aproximar a él, ¿no? Entonces, aquí en Hidalgo, pues estamos también haciendo este trabajo de estudios de periodismo. Y bueno, en Guadalajara, pues la Universidad de Guadalajara, que siempre que mis alumnos andan viendo a dónde se pueden ir de estancia o a hacer un semestre, yo les digo, váyanse a la Universidad de Guadalajara, porque no es por nada, pero es la mejor en este país en los estudios de comunicación. Yo cuando hice mi estancia académica no dudé ni un instante de irme para allá y de irme con mi querida Marielena Hernández para aprender y para tener esa mirada más crítica y más analítica del periodismo. Y bueno, ahí tiene ella su cuerpo académico, Marielena Hernández, que es el de estudios sobre periodismo, comunicación política y consumo mediático. Y bueno, quienes conocemos a María Elena sabemos las grandes aportaciones que hace al periodismo, que escucharla en una ponencia. Yo me acuerdo que el año pasado y antepasado que estuvo María Elena asistiendo a nuestros grupos, pues de verdad que todos salíamos así de que no, es que esto no puede ser. O sea, qué manera tan puntual de precisar esto, de señalar tal cosa, de abrir esta mirada crítica hacia los estudios de periodismo. Y realmente pues es muy significativo para mí reconocer y recomendar, sobre todo en el posgrado de la UNAM, ahora que tengo a mis alumnos que están haciendo estudios de periodismo, siempre, a ver, léete a María Elena Hernández y vas a ver, la mirada te va a cambiar sobre los estudios de periodismo, ¿no? Y los proyectos que ella tiene, pues van a seguir muy latentes y va a seguir siendo una de nuestras maestras dentro de los estudios de periodismo. También en la Ciudad de México, y aunque claro, pues me voy con las universidades públicas porque pues son las más cercanas, pero también tengo que reconocer que en la Universidad Iberoamericana, donde muchas veces entre el prejuicio y decimos, ay, no, iban puros chicos ricos, qué horrible, pues no, fíjense que sí, que esos chicos que están ahí, una muchacha, una joven apasionada como Mireya Márquez, los ha involucrado en los estudios de periodismo y no me lo han contado, yo lo he visto.
he visto cómo ha apasionado a los chicos de la Ibero por los estudios de periodismo y ella cómo apasiona, ella cómo habla sobre estos estudios y los grandes trabajos que ha hecho, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Mireya Márquez de verdad es una también ya reconocida investigadora de los estudios de periodismo, un referente obligado, un honor que vino este año, que ay, esta me parece tan lejano con todas estas cosas tan feas que ha pasado en esta época, que vino Mireya y que entusiasmó a mis alumnos hablándoles sobre estudios de periodismo. Y ella es una de las personas que ahorita de verdad está formando un cuadro bien interesante de investigadores en periodismo, pero que también sus investigaciones y sus trabajos son muy significativos, sobre todo en revistas científicas de gran reconocimiento. Ahí vamos a encontrar a Mireya publicando textos muy significativos, ¿no? Y de verdad, sus alumnos y quienes estamos cerca de ella, reconocemos y nos encanta, bueno, al menos yo la escucho y me emociono tanto porque voy viendo cómo empieza a envolver a la gente en su discurso, en su pasión, en su mirada, y eso de verdad es para mí muy importante para los estudios de periodismo. Pero no se diga en la Universidad de Colima, Aide Arellano, de una manera de verdad heroica, yo diría, allá en Colima, está haciendo trabajo sobre estudios de periodismo. Estamos a punto de sacar un libro que coordinamos junto con otro joven maravilloso que es Arnoldo Delgadillo, que se llama El periodismo como método de interpretación de la realidad social. Invitamos a varios colegas porque queremos dar estas pautas mucho más científicas, mucho más puntuales de lo que es estudiar el periodismo en nuestro país. Se unió a esta necesidad mía de hacer los encuentros regionales e hicimos uno muy bonito allá en Colima sobre periodismo, medios y credibilidad. Y de verdad que se armaron unas mesas bien interesantes, unas discusiones muy padres y el texto que ella presentó, de verdad, de una gran calidad en reflexión y en la manera de abordar este tema, ¿no? Entonces en Colima ahí tenemos a otra aliada y seguramente hay más, porque hay gente que está formando aire, que está aproximando a estos temas que a lo mejor no trabajaban y de pronto pues la idea hace que este trabajo esté ahí latente y pues no por nada ahorita en el doctorado de allá se acaban de titular Arnoldo con una tesis sobre estudios de periodismo. Fíjense que ahora que estuve haciendo este recuento, Miriam Herrera Aguilar participaba mucho en los estudios de periodismo de AMIC y de pronto, pues les digo, esta burocracia universitaria que yo sé que es necesaria, pero pues luego nos quita a nuestros investigadores porque los absorbe y de pronto pues Miriam está de coordinadora, está en estas cuestiones y la he extrañado mucho porque sus trabajos son muy puntuales, son muy significativos. Lo más reciente que encontré de ella fue este texto de la formación en comunicación y periodismo allá en Querétaro, pero yo recuerdo mucho lo bien que estaba trabajando esta cuestión de la nota roja en la prensa y cómo se estaba especializando en esta temática y pues de pronto nos vimos en Querétaro y sí recuerdo que me dijo, bueno, pues es que estoy en este ritmo que ahorita la universidad me está pidiendo cumplir y lo estoy haciendo y pues yo espero que pronto Miriam regrese y tenga más textos que publicar sobre estudios de periodismo. En Aguascalientes, pues también hay compañeros muy significativos, pero pues tengo que quedarme y mencionar a mi amigo, colega, cómplice, aliado y nada más, Salvador de León Vázquez, a quien gracias a mí lo conocí. Y de pronto cuando dicen, ay, aquí vas a los congresos, nada más a pasear, pues a veces, pero también a conocer a gente maravillosa. Y es algo que yo no lo puedo dejar de agradecer a Mick. He conocido a estos investigadores que fue así como conocí a Salvador, que creo estaba haciendo en ese tiempo su tesis de maestría, y encontrar estas reflexiones, este tono tan puntual y tan preciso que tiene Salvador, de señalar algunos textos sobre cuestiones del periodismo que nos ayudan muchísimo, ¿no? Y ahorita esta labor que está haciendo de ver cómo trabajan los periodistas mexicanos, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus estrategias, pues es un trabajo muy significativo el que hace Salvador y que también tiene que ser un referente obligado en nuestra bibliografía, ¿no? En Michoacán yo agradezco muchísimo a Gabriela Sánchez Medina, que cada año se presenta en el grupo de investigación de AMIC. Ella tiene de formación historiadora, trabaja más cuestiones de historia, pero se ha interesado en trabajar la cuestión de la presencia de las mujeres en la prensa y no deja de participar en AMIC con sus textos que ella trabaja.
ahorita está al frente de la biblioteca hemeroteca ya de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y le envidio profundamente porque tiene en sus manos muchos materiales maravillosos que está ella consultando y que hace esta aportación. Y yo le agradezco también siempre a Gabriela, que ha sido tenaz, persistente en los estudios de periodismo en nuestro grupo de AMIC y que siempre presenta una investigación y que luego por ahí nos encontramos en otros congresos de mujeres, de historia, que vamos ahí con nuestro tema de hablar de las mujeres periodistas en la historia de México. Rubén Arnoldo González Macías, pues en Puebla yo me quedo con él 1000 veces porque también lo conocí gracias a mí, lo he visto en tantos congresos, exponiendo, trabajando, difundiendo sus textos en diferentes revistas científicas y también con un interés muy natural, muy original y muy profundo sobre la prensa mexicana, sobre la manera en que están trabajando los periodistas, acercarse a ellos, entrevistarlos, clasificar sus entrevistas. De verdad que Rubén es una personalidad ya dentro de los estudios de periodismo. Para mí un jovencito muy trabajador, pero ya todo un señor de los estudios de periodismo. Y también sus trabajos son un referente obligado y me gusta presumir que allá en Puebla tenemos a un estudioso de estas cuestiones, ¿no? En San Luis Potosí, Lizzy Navarro también está haciendo una labor, está dentro de estas cuestiones de comunicación de la ciencia, pero no suelta el periodismo porque fue periodista. Tuvimos la experiencia de trabajar el año pasado en el Premio Nacional de Periodismo y ver todo esto que nos interesa del periodismo, del ciberperiodismo, y contar y saber que allá en San Luis Potosí tengo una aliana cercana en donde puedo saber que hay una exploración en los estudios de periodismo allá en San Luis Potosí. Y bueno, vamos a pasar ahora a estos caminos del sur, en donde también de igual manera elegí a una personalidad que elegí de manera subjetiva, de manera personal, de manera cercana, gente con la que trabajo, gente con la que estoy pues muy atenta a lo que también ellos van aportando, ¿no? Y sin duda en Chiapas, Arely Martínez Mendoza es también una de las grandes personalidades de los estudios de periodismo, principalmente recuperando la historia del periodismo en Chiapas y también pues señalando muchas cuestiones, ¿no? El año pasado en la reunión de AMIG hizo una exploración muy interesante en los puestos de periódicos, qué está pasando con el periodismo impreso, qué está pasando con esta nueva manera que tenemos ahora de informarnos, ¿no? Y también muy generosamente Arely abrió espacio para que hiciéramos algo allá en Chiapas de los encuentros regionales, que gracias ahora a nuestro presidente actual, a Jorge Alberto, pues vuelven a ser encuentros regionales de AMIC. Y pues Arely también, sus textos y su manera de observar y de estudiar el periodismo, pues son bastante significativos dentro de este escenario de la prensa. Fíjense que en Oaxaca, la escuela, la Universidad Benito Juárez, que es la pública allá, no tiene licenciatura en comunicación ni en periodismo, pero allá en Oaxaca, Magda López, una amiga muy cercana, hace un trabajo heroico, admirable. Yo siempre que voy a Oaxaca y la veo cómo motiva a sus estudiantes, la veo cómo invita a los periodistas de la región, a las radios comunitarias de allá, cómo está intentando y lo ha logrado abrir brecha en la investigación allá en Oaxaca. Y los textos que ha sacado de verdad también son muy importantes. El primero que yo leí de ella, que es Periodistas en Oaxaca, es un estudio muy importante y muy significativo de la manera en que se hace periodismo en una región tan importante y tan significativa de nuestro país como es Oaxaca. Ha sacado otros textos, en uno en uno de los tomos de fragmentario de la comunicación rupestre, hizo ella un recuento del panorama de los medios de comunicación en Oaxaca, y pues de verdad es una manera de aproximarnos a qué está pasando en otras regiones de nuestro país, en qué están ellos enfatizando algunas cuestiones, en dónde hace falta hacer más estudios y reconocer a veces la censura, la violencia y las situaciones tan difíciles que siguen viviendo nuestros periodistas para ejercer el periodismo. Entonces Magda López es una gran investigadora allá en Oaxaca. Igual tiene esta labor burocrática universitaria, pero se da su tiempo para abrir estos espacios, para integrar a los periodistas y para sumar
en los espacios de los estudios de periodismo y sobre todo ponernos la mirada en una región como Oaxaca. En el Instituto Campechano, fíjense que yo fui como 2 semestres a dar una materia en su maestría de periodismo de investigación social y media, y después pedí contacto con Campeche. No sé ahorita qué están trabajando, qué están haciendo. Ahora que hicimos el regional en Chiapas, les escribí, les dije que si no querían participar con algunas investigaciones, pero no encontré respuesta. Y ahora que hice este recuento, dije, no, los voy a buscar y voy a tratar de tener más contacto. Cuando fui a dar las clases allá a Campeche, me regalaron este libro de 2013, Campeche a través de los medios, que es un libro que hizo un periodista caricaturista. Incluso el libro son viñetas, nos va contando la historia de los medios en Campeche, muy interesante, y que de pronto, pues en el caso de los estudios de periodismo, yo me siento ahí a veces en la orfandad y no sé muy bien qué está pasando allá en Campeche. Entonces, ahorita este recuento me obligó a retomar y abrir un espacio allá en Campeche y a lo mejor hacer allá un regional para contactarnos otra vez y saber qué estamos haciendo en otras regiones de nuestro país. En la Autónoma de Yucatán está también una querida amiga, colega, cómplice solidaria, que es Rocío Cortés Campos, que también gracias a mí la conocí. Ahorita también está de coordinadora y de pronto siento que híjole, esos puestos nos roban a nuestros investigadores. Pero bueno, Rocío estuvo allá en el encuentro de Guanajuato, me dio mucho gusto saber que sigue trabajando dentro de los estudios de periodismo y que también es un referente allá en Yucatán y también en los estudios de periodismo de nuestro país y que motiva a sus estudiantes para que trabajen en este tema. Principalmente, yo recuerdo las veces que se ha presentado en AMIC, pues trabajando el periodismo que se hace allá en Yucatán, ¿no? Y que, bueno, entre los registros de sus proyectos actuales que tiene, pues está este discurso y representaciones del periodismo yucateco, que también necesitamos acercarnos más y conocer más de lo que pasa en estas regiones del sur de nuestro país. Allá en Tabasco, pues también 2 colegas aunque ahorita están explorando o aparecer otras temáticas que también les apasionan y que me parecen muy importantes, sé que sigo contando con ellas en los estudios de periodismo, como es Angélica Favila y Flor de Lis Pérez, que también allá en la Autónoma de Tabasco son así como las primeras personas en las que pienso cuando pienso en cuestiones de periodismo. Y encontré también que Gerardo Antonio Meléndez está haciendo cuestiones de periodismo y comunicación colectiva allá en Tabasco, ¿no? Entonces, estos referentes y este recorrido obligado por la República, les digo, para mí es como un reconocimiento a mis compañeros, es como decirles, oigan, estamos haciendo muchos estudios y busquen estos investigadores, tienen trabajos importantes, tienen trabajos que nos pueden ayudar, nos pueden orientar, pueden dar pauta, sobre todo para que nuestro periodismo pues se logre transformar para bien en nuestro país. Y bueno, y este cártel académico del norte, que le plagié su título a mi querida amiga Alma Gutiérrez Leighton cuando allá en Coahuila hicimos el primer encuentro regional, y yo les pedí que hicieran un recuento de qué estaba pasando allá en el norte, y ella, en cierta manera, entre ironía y dolor, pero también de esta manera que quedara más clavado el título, pues nos habló de este cártel. Y para mí, pues Alma Elena Gutiérrez Leito, primero en el TEC de Monterrey y ahora en la Autónoma de Nuevo León, pues es también una de las personas más necias como yo de trabajar los estudios de periodismo, de leer, de buscar, de crear categorías, de analizar, de señalar. Y realmente sus trabajos que van a decir, ay, sí, mira, ella puso muchos más porque es su amiga, pero lo que pasa es que son los que conozco y los que sé que están ahí latentes dentro del trabajo de Alma Elena Gutiérrez. Y fíjense que ahora que empecé a hacer este recuento del periodismo, me acordé que ella había abierto esta red de investigadores de periodismo y después todos dijimos que sí, pero ya después no hicimos nada. Entonces es el momento que me gustaría como que retomáramos, porque pues estamos ahí, pues está Celia de Palacio, Lupita Mar, está Leti Castillo, Salvador de León, María Elena Hernández, y también los jóvenes que están ahorita terminando su maestría, su doctorado, o que están empezando con la investigación. Yo creo que tendríamos que retomar esta iniciativa que tuvo Alma, su revista Axon, en donde en 2018 publicamos todo lo que presentamos en AMIC en ese año, y que realmente pues también es un texto de consulta significativa e importante, porque ahí hacemos todo
ese recorrido que siempre presentamos en el grupo de AMIC y que vamos manejando dentro del periodismo, ¿no? Entonces, Alma Gutiérrez Leighton, pues, es esa investigadora que también quiero y admiro. No se diga Leti Castillo, también allá en Ciudad Juárez, también en ese primer encuentro regional allá en el norte hizo un recuento de los estudios de comunicación en Chihuahua y pues ese estado tan enorme, esas dos grandes universidades como es la de Chihuahua y la de Ciudad Juárez, y ese intento a veces como periodista que lo fue Leticia, y ese compromiso y esa pasión que sientes por el periodismo, y cuando llegas a la academia, que debes también de empezarlo a estudiar y de puntualizar muchas cosas, sobre todo en el caso de Leti, de las periodistas de allá, pues también en ella sé que hay una aliada, que hay un estudio muy puntual, que hace poco terminó su doctorado y que la acompañaron pues las grandes personalidades de estudios de periodismo, y que eso ha ayudado a que nosotras estemos ahora con más seguridad haciendo estudios de periodismo, y que allá hasta la frontera, casi cerquita de ese país tan feo para mí, que es Estados Unidos, encontrar y saber que hay una aliada de los estudios de periodismo, para mí pues es muy importante y muy emotivo, y me motiva a trabajar en estas cuestiones. En este recuento, me acordé de Arturo Barrios Puga, que era así súper puntual y presente en los estudios de periodismo, y yo recuerdo en algún momento que me dijo que ya a lo mejor ya no podía seguir participando, creo que estaba haciendo su doctorado, también entró en este ámbito de ser coordinador, jefe de área o no sé qué cosas nuestras universidades nos asignan, y de pronto pues se me perdió Arturo Barrios Puga, y en este recorrido lo retomo, y si alguien por ahí lo ve, dígale que lo necesitamos, porque hacía trabajos también, sobre todo del ciberperiodismo en una época como que apenas lo empezábamos a tocar y a reconocer, y Arturo Barrios Puga siempre llegaba ahí al grupo de investigación de periodismo de AMIC con estas temáticas y con este interés y con esta puntualidad, y pues realmente ahora que lo recuperé me di cuenta lo que nos hace falta y lo que extraño, Arturo, en este espacio, y sobre todo en un estado también donde la violencia hacia los periodistas es bastante preocupante, como es Tamaulipas, y que pues Arturo Barrios estaba haciendo una labor muy importante, ¿no? Allá en Coahuila, pues también de pronto menciono a la universidad y veo tantos rostros maravillosos de colegas que también se aproximan a cuestiones del periodismo, como Gaby de la Peña, que ha trabajado esto desde alguna perspectiva. Y también recordé a mi querida amiga Julia Carabaza, que pues también ahorita en cuestiones de la burocracia universitaria, pues me la han absorbido un poquito, y ahora que anduve en Coahuila, pues platicamos, y pues en cierta manera, pues claro, extrañas esta situación de poder investigar y de trabajar los temas que te gustan, y pues ella también hizo trabajos muy significativos, el último que encontré ahora en el 2015 sobre el Twitter en las salas de redacción, y que pues de pronto sí extraño esta situación de tener a más compañeras que ya estaban haciendo trabajos muy importantes en los estudios de periodismo, pues la extraño bastante, ¿no? Y fíjense que en este libro que coordinó Celia del Palacio sobre la violencia en las regiones del país, pues presentó trabajos de diferentes partes, sobre todo del norte del país, con, yo les digo, jóvenes, porque sí lo son jóvenes, que nos empezaban a aproximar a esta situación del periodismo y la violencia, ¿no? Como José Luis Lemini, que siempre es un orgullo compartir espacio con él, que siempre lo saludo con tanto orgullo de ver el interés, la seriedad, la manera en que construyen con tanta precisión su marco teórico, sus referentes dentro de este contexto, a Frida Rodelo, a Víctor Hugo Reina, que también están haciendo estudios de periodismo, en este caso los menciono dentro del norte por sus trabajos que hicieron dentro de este contexto del norte del país, y que nos dan también un panorama a veces desolador, la manera en que se sigue trabajando en el periodismo en el país, y la manera en que sobreviven muchos periodistas, y en la manera en que desgraciadamente nos los siguen matando, ¿no? Entonces, estos trabajos nos permiten conocer todo este país y ver lo que estamos haciendo en el periodismo, y que para mí, vuelvo a insistir, son muy representativos, son muy importantes, ¿no? Y en este recorrido dije, a ver, ¿qué estados me faltaron? ¿Qué pasa en los otros estados? Al menos en los grupos
en el grupo de AMIC de estudios de periodismo, no encontré trabajos de estas regiones y en algunos pues tengo algún referente, ¿no? Tal vez en Tlaxcala conozco a algunos investigadores, pero no están haciendo estudios de periodismo y también sé que en Tlaxcala no hay licenciatura en comunicación ni en periodismo, ¿no? En Sinaloa, Neri Córdoba, ahora que fui a la Universidad de Sinaloa, me comentaron que se acababa de jubilar. Neri Córdoba pues hizo trabajos también muy importantes, un libro de consulta para mis alumnos muy reiterante que yo les digo es el del ensayo. Neri Córdoba hizo un recorrido muy detallado y bueno, trabajaba más estas cuestiones de la narcocultura, pero también Neri Córdoba se reconocía como este periodista y analizaba estas cuestiones de periodismo también ahí muy presentes, ¿no? Acabo de ir a Sonora y sí me sorprendió así como no poder identificar algún colega con el que pudiera yo hacer algún trabajo o alguna situación, pero encontré que estaban promoviendo esta charla, este curso de gestión sostenible del futuro, retos y desafíos para el periodismo de la educación, y me encantó que no sé, María Teresa Zazueta, que es considerada pionera y fundadora de la primera escuela de periodismo allá en Sonora, no sé si será la nieta, porque ya es una persona mayor, igual si sigue todavía ella con vida será maravilloso recuperarla. Hicieron un libro sobre ella y toda la labor que ha hecho sobre el periodismo allá en Sonora, que es muy importante. Yo en Venecia hice el nacional allá en Guanajuato, sin que hubiera licenciatura en comunicación y periodismo. El rector juró ahí en la inauguración que estaban pensando abrir una licenciatura de periodismo en Guanajuato y seguimos esperando. Pero también, digo, mis colegas que conozco de allá trabajan temas diferentes, como Alex Caldera, pero nos falta ese espacio como más reconocido, ¿no? En Quintana Roo también siento que nos falta algo. Yo con Cecilia Lavalle, que es una periodista de allá, es donde a veces he tenido oportunidad de saber cómo está el periodismo allá, de los periódicos, de la prensa, pero siento que me falta ahí un poquito, ¿no? Igual en Nayarit no he tenido contacto así directo con alguien muy puntual. Recuerdo que alguien alguna vez se acercó y me dijo, oye, vamos a hacer algo, pero se quedó en la nada. Igual en Morelos está la licenciatura en comunicación humana, pero también en AMIC no encontré a alguien de Morelos que haya participado. Lenin Martel, de allá de la Universidad Autónoma del Estado de México, a veces ha estado aquí en periodismo, a veces participa, pero anda luego más explorando otras temáticas como mi querido amigo Manuel Ortiz allá en Baja California. En Durango, mi colega Rosa María Valles de aquí de Hidalgo, como ella es de Durango, pues luego hace cosas del periodismo de allá, pero también como que no ubiqué a alguien allá. Tengo colegas que trabajan el tema de periodismo, pero es más desde la perspectiva de la historia, más que desde el periodismo y la comunicación en particular. Allá en Guerrero, un tiempo estuve dando clases en la Universidad Panamericana de Acapulco, y allá Manuel Zamudio, que es un periodista muy reconocido de allá, pues también quería hacer trabajos y su tesis de maestría, que ya no supe si terminó, pues trataba de abordar las empresas periodísticas allá en Guerrero, ¿no? Y en Zacatecas, pues también no hay licenciatura en periodismo. Se había abierto una escuela de comunicación con Tere Velázquez y con otros colegas y pues no duró bastante. Pero, por ejemplo, en la UNAM, María Elena García Barrueta presentó una tesis sobre la prensa en Zacatecas y de verdad que me dejó a mí muy impactada el panorama que ella nos dibujó de la prensa en Zacatecas durante el periodo que ella analizó, y de pronto pues veo esos huecos que nos hacen falta y que a lo mejor pues podemos motivar y hacer más lazos con las universidades donde yo creo que todavía tenemos el compromiso de hacer más cosas, ¿no? Y bueno, yo estoy segura que somos la comunidad percibida en los estudios de periodismo, que hay muchos jóvenes que están tomando la estafeta. Y claro, les digo, aquí tiene que estar lleno de nombres, pero me quedo con algunos muy cercanos, porque he visto su compromiso, como Diego Noel Ramos, que ay, vean, verlo exponer, verlo trabajar sus temas, la manera en que le interesan los estudios de periodismo, de verdad, sé que estoy hablando de una persona con este gran compromiso. Héctor Claudio Farina, que me invitó allá a Ocotlán, y tuve el gusto de conocer a esas generaciones que están estudiando periodismo en ese espacio, y al mismo Héctor Claudio Farina
verlo con ese gran compromiso también de reflexionar, de comentar y de estudiar el periodismo. Hace unos meses Arnoldo Delgadillo allá en Colima doctorarse con una tesis sobre metodología y estudios de periodismo. Aquí en la UNAM, por ejemplo, mi alumno Juan Pablo Duque se va a titular ahorita con un análisis muy interesante que hizo sobre las crónicas y la corrupción en Kapuczynski. Rodrigo Martínez, ahí en la Guajimalpa, que también en la UNAM está participando en algunos espacios. Olga Bendaño, periodista y ahora a punto de doctorarse en la Universidad Iberoamericana, precisamente con una tesis sobre el periodismo en Oaxaca y el conflicto de la APO. Eduardo Gabriel Barrios, que también ha participado ya de manera más constante, no se diga Frida Rodelo, Gilberto Magaña, que también ahí está pendiente participando con algunos temas, Franbel Lizárraga, que ya también regresó aquí a estudios de periodismo y el año pasado me dio mucho gusto que estuviera en nuestras mesas de estudios de periodismo, Darwin Franco, que también los temas que él está manejando desde el periodismo, la violencia, las desapariciones, pues es también muy importante. Y bueno, y quien me acompaña ahora, que también yo ya he estado siguiendo y veo también el trabajo que está haciendo José Luis López Aguirre ahí en la Universidad Panamericana sobre cuestiones del periodismo digital y todos estos aspectos, pues que son bastante significativos, ¿no? Y bueno, este año pasado, que parece tan lejano, parece que fue hace 1000 años que nos reunimos ahí en la UAM, que 23 personas coincidimos en las mesas de estudios de periodismo, 23 personas que la gran mayoría ya nos conocemos, somos aliados, nos acompañamos, trabajamos diferentes temáticas desde diferentes perspectivas, con diferentes miradas y a veces hasta con diferentes estilos y posibilidades. Sé que a lo mejor nunca seré la analítica que México espera, pero sé que sí estoy aportando desde mi perspectiva algo a los estudios de periodismo y que están ahí. Está ahí Sareli, está ahí Diego, está ahí María Elena, está ahí Franbel, Evelyn, que también, Evelyn Castro ahí de la UNAM, que está también muy interesada, Lupita Mari, bueno, estas personas que cada nombre me dice algo, cada nombre me representa algo, Juan Nadal también allá en Filológicas, que también hace unos estudios muy significativos y no falta nunca a mí. Bueno, pues son estas personas que para mí están apoyando, afianzando y consolidando los estudios de periodismo en nuestro país. Y bueno, y les presumo así lo más reciente, este texto maravilloso que acaban de publicar Salvador de León y Rubén Arnoldo de Reportear en el Desamparo, que es un análisis de verdad muy bien sustentado y puntual. Trabajamos, celebrar que Celia del Palacio tenga esta beca tan importante con estudios de periodismo, ¿no? Con esta mirada que tiene ella sobre los periodistas y sobre la violencia. Pues este libro que queremos sacar y que vamos a sacar ya a fin de año, Aide Arnoldo y yo con otros colegas como Alma Gutiérrez Leighton, Sareli Martínez, Vicente Castellanos, Francisca Robles y otros más, que queremos hacer esta caja de herramientas para el periodismo de investigación, estas reflexiones metodológicas. Ahorita con Susana González Reina en la UNAM participando en el nuevo proyecto en donde queremos trabajar los discursos periodísticos en esta época de COVID-19. Y bueno, y lo que nos espera ya para finales de noviembre, AMIC 2020, y yo espero que quienes me estén escuchando ahorita, pues tengan el interés de acercarse al grupo de estudios de periodismo de AMIC, que participen con sus textos, con sus tesis, con sus avances de investigación, y que podamos seguir reforzando estos estudios de periodismo del país, porque en la introducción que hice de nuestro libro de Aide Arnoldo y yo hablo de esta manera de que los que estamos en estas universidades, en estos centros de investigación, pues que hemos tejido estas redes, estas estrategias, estas buenas intenciones de fortalecer y de comprender mucho mejor nuestro periodismo, ¿no? No solamente saber que existe y que se está informando, sino saber en qué condiciones, en qué contextos, de qué manera se puede transformar, de qué manera podemos mejorarlo, aportar algunos aspectos para que sobre todo terminemos con esas frases de tantos periodistas asesinados y que digamos ninguno más y tengamos el pavor de saber que dentro de unas semanas nos vuelvan a avisar que nos mataron a otro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, los investigadores de comunicación estamos muy comprometidos a compartir técnicas, métodos, estrategias, pues para saber y reconocer cómo está nuestro periodismo en nuestro país. Y bueno, pues aquí están este grupo de investigación
de, de periodismo, de AMIC, en donde pues esas caras que ven ahí sonrientes, de verdad, yo no cambio por nada esos momentos en que estamos en nuestras mesas, en que estamos compartiendo nuestros temas, en que podemos coincidir o no coincidir, avanzar o quizá a lo mejor retroceder un poquito, pero cada uno de esos rostros que ustedes pueden ver, Lupita Mar, Alma, Aide, María Elena, Arnoldo, Sareli, bueno, Gabriel, bueno, todas estas personas que estamos comprometidas con los estudios de periodismo. Aquí mi querido Rubén González, que se comprometió a abrirnos en AMIC este espacio en el Facebook, y que pues de esa manera nos informamos, nos comunicamos, nos presumimos, nos aliamos, pues ahí estamos haciendo estos estudios de periodismo con todo el compromiso y con toda la pasión, ¿no? Entonces, este recorrido, vuelvo a reiterar, totalmente subjetivo, personal, como tratando de darles un reconocimiento a cada uno de los colegas. Si alguien me faltó, después me golpean, pero esto yo considero que son las grandes personalidades más cercanas que yo he sentido, sobre todo en los grupos, en el grupo de AMIC, que estamos trabajando estudios de periodismo, ¿no? Entonces, pues, les agradezco su atención y José Luis, pues aquí terminaría yo mi participación. Muy bien, Elvira, pues la verdad, un rico periplo el que nos has mostrado, donde desfila una pléyade de personajes, instituciones, académicos, periodistas. Creo que es una cartografía muy completa de las temáticas que se han ido abordando en el desarrollo de los estudios de periodismo. Y bueno, hay una gran cantidad de comentarios agradeciendo tu intensa y apasionada labor de diferentes colegas. También tenemos varias preguntas en nuestra página en Face y aquí en el chat. Voy a empezar en orden para ir pasando estas preguntas y también recordarles a los colegas que la sesión está siendo grabada para que puedan recuperar. Hay comentarios sobre la rica bibliografía que has mostrado a lo largo de la exposición y creo que pues pedirte que regreses a algunas láminas sería complicado, más bien estaremos compartiendo el video lo antes posible para que puedan revisar el listado de autores que nos has mostrado, ¿no? A mí me ha encantado la presentación, he añorado mi licenciatura en la Septién García, el trabajo con Nomía Tamoros, fue mi jefe en la sección de sociales en el periódico Excelsior y bueno, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas en el orden en el que han ido apareciendo. Está por ahí la pregunta de Eduardo Gabriel Barrios. Y también mencionar que tenemos entre nosotros a María Elena Hernández, que ha dejado un comentario muy interesante, una reflexión ahí, que bueno, te la dejo para que la puedas ver en el chat. Pero en cuanto a la pregunta de Eduardo, él formula qué tipos de estudios deberíamos incentivar en las escuelas de periodismo. Y hay otra, ¿y qué recomendarías a los estudiantes como punto de partida para iniciar investigaciones en periodismo? Ese es respecto a la de Gabriel Barrios. Pues sí, pues digo, recomendar así una específica, pues sería muy complicado, ¿no? Yo creo que siempre nos sale nuestro objeto, nuestra temática, entonces yo, por ejemplo, insisto mucho en la historia del periodismo y siento que es un punto de partida muy importante para nuestros estudiantes, la historia del periodismo, que vayan viendo periódicos, que vayan viendo sus representantes, pero también de este lado medio romántico del periodismo, pues también me gustaría este tipo de estudios de la manera en que ahorita estamos haciendo el periodismo, ¿no? Porque también me ha pasado que dicen, es que cada vez menos gente quiere estudiar periodismo porque los matan, porque los pagan mal. Entonces sí, el contexto es difícil, pero no es para que de pronto creamos que no debemos de estudiar periodismo, ¿no? Entonces yo me iría así como por estos dos vertientes, ¿no? Este contextualizar nuestro periodismo de hoy, pero también no olvidar lo que hay en el ayer, que también muchos de estos periodistas de una u otra manera también colaboraron a muchas transformaciones de este país. Muy bien, Elvira, muchas gracias. Y luego nos pregunta también, bueno, Francisco Javier Vidal, en tu opinión, ¿cuál es la razón del escaso interés en estudiar la empresa periodística? Pues mira, a veces yo creo que en muchas ocasiones es porque esas empresas periodísticas son luego bien cerradas o dudan mucho de qué quieren hacer aquí, qué van a decir de nosotros. Y de pronto también uno a veces se desgasta, a veces se cansa y a veces se decepciona, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también como que hay demasiada prudencia con las empresas periodísticas por esa
situación, pero yo creo que hay que buscar la manera de poder acercarnos para que nos abran las puertas, o también la manera de lograr conseguir información para que nos las pasen, pero yo creo que a veces es esa cerrazón que también ellos tienen, y que a mí me ha pasado también, que de pronto en los mismos espacios donde luego yo trabajo y quiero sacar algo, me dicen, pero ¿para qué? Entonces hay veces que eso también es lo que nos limita un poquito. Ok, muchas gracias. Alejandra de Alba Moreno, bueno, agradece la ponencia y pregunta, ¿qué se podría hacer desde la academia para mejorar la calidad de la práctica periodística en los medios de comunicación? Es decir, para arribar a una práctica crítica fundamentada y profesional. Es claro que esta labor es en la mayoría de los casos mal pagada y menospreciada. Quizá de esto y la ausencia de profesionalización deriva en prácticas corruptas en el peor de los casos, pero también en notas y reportajes mal escritos, sin fundamentación y confusos para el lector. Sí, es muy difícil porque pues realmente digo, hay ejemplos de excelentes periodistas, de excelentes textos, de trabajos muy comprometidos, y también todo lo contrario, ¿no? De periodistas corruptos, de textos que, por ejemplo, cuando estoy en el Premio Nacional de Periodismo, de pronto yo digo, ay, pero ¿cómo se atrevió a mandar esto, no? O sea, con faltas de ortografía. De pronto sí hay cosas que nos decepcionan, pero yo insisto Pero entonces yo creo que mantener ese puente como muy constante y estarnos pasando de un lado a otro para que comprendamos y respetamos mejor y podamos entonces a nuestros estudiantes darles una mirada mucho más puntual, no ni objetiva, ni clara, ni ideal, pero sí más puntual para que, digo, yo sigo hablando con mucha pasión del periodismo y me gusta cuando siento que mis alumnos lo sienten. Y es ahí cuando yo digo, ya, ya los interesé en el tema, ya sea para que sean periodistas o ya sea para que trabajen en el tema, ¿no? Entonces yo le apuesto a eso. Sí, fíjate que ahí, nada más un breve comentario, creo que este doble perfil tuyo como académica y también como reportera, trabajadora en el periódico, le brinda una perspectiva muy particular, muy enriquecida, que complementa. Creo que eso también hace falta, ¿no? Hay colegas que solamente, como dices, son académicos que miran al periodismo, pero no lo entienden desde adentro. Y quien trabajó en la redacción y, como dicen vulgarmente, se mojó los pies y fue tras la nota, tienen otra visión que ayuda a integrar, ¿no? A ofrecer algo que se nos escapa a los académicos desde la trinchera y no desde la parte de la redacción. Entonces, bueno, ahí concuerdo y por eso me parece que tu trabajo cobra ese doble atributo, ¿no? Ahí hay un comentario que también, bueno, dentro del comentario de María Elena hay una parte al final que señala los estudios sobre periodismo siguen siendo un campo marginal en la investigación de comunicación. Creo que por la pobre valoración social de esta indispensable actividad, que espero que en tiempos del coronavirus ahora está siendo revalorada, ¿no? Ante el tema de la desinformación, de los rumores que se han publicado, de las llamadas notas falsas. Creo que hay que aprovechar ese momento, ¿no, Elvira? Sí, sí, yo creo que hay que aprovecharlo para hacer estas reflexiones. Y mira, y qué bueno que Amiga abrió este espacio, y qué bueno que nos ha provocado para hacer este tipo de comentarios y pues de integrarnos y yo espero de poder trabajar muchísimo más, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, me encanta María Elena porque es tan así, tan equilibrada en sus comentarios y de pronto pues te das cuenta a lo mejor ese desequilibrio que hay y ella te lo señala así directo. Y eso nos ayuda. A mí me ha ayudado mucho conocerla, trabajar con ella y sobre todo pues estar más atenta y más analítica, pero sobre todo, me cuesta, pero lo intento, de una mirada mucho más crítica, ¿no? Y reconocer esta marginalidad, señalarla, pero también pues empezar a transformarla, ¿no? Y creo que este espacio puede ser un avance. Sí, 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 de eso tratar promover el diálogo, el encuentro, como bien comentas. Seguramente de aquí surgirán
algunas nuevas líneas de investigación sobre los estudios de periodismo, toda esta modalidad del periodismo de datos, el llamado periodismo de soluciones, y creo que pues habrá que sumar más esfuerzo, ¿no? Hay un comentario y una pregunta que ahora te comparto de Laura Vélez. Dice, existe toda una gama de prácticas discriminatorias hacia las mujeres que ejercen el periodismo. Considerando la trayectoria de las periodistas y académicas que nos acabas de presentar, así como el panorama actual en el que el gobierno niega sistemáticamente la violencia de género, ¿cuál considera que será el porvenir de las mujeres periodistas en nuestro país? Ay, como siempre, yo soy muy optimista, soy muy optimista y trato de creer que podemos transformar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, pues a lo mejor es que, por ejemplo, ya las mujeres cubrimos casi todas las fuentes informativas, o todas, pero mi optimismo es decir, ay, sí, mira cuántas estamos ahí, pues de pronto veo que no estamos en los puestos de decisión de ningún periódico, de ningún noticiario, entonces vuelvo a ver esa desigualdad. Y luego veo que sí, ya estamos cubriendo deportes, pero nos siguen discriminando por ser mujeres, o nos siguen estereotipando, está en deportes porque quiere coquetear con los jugadores, no sabe nada del tema. Entonces la situación es complicada, pero yo confío en la manera en que podemos estar sensibilizando en muchos talleres, en muchas investigaciones a los medios de comunicación, a los periodistas, a los mismos periodistas que luego en estas dinámicas no se dan cuenta de a veces de la violencia que están viviendo, o a veces también no sabes dónde buscar el apoyo, si hay alguna cosa, algún hostigamiento, alguna cuestión de violencia, ¿no? Y ahí desde, por ejemplo, desde el periodismo Sara Lovera, comunicación e información de la mujer, están haciendo trabajos muy significativos para pues, pasar a transformar esta situación de las mujeres periodistas que siguen viviendo en escenarios de desigualdad, de inequidad de género en muchos aspectos, ¿no? Pero en algunas partes veo ese avance, veo esa presencia de las periodistas y en otras cuestiones me preocupa, pero me ocupo para empezar pues a romper con estas cuestiones de la violencia hacia las mujeres periodistas, y otras temáticas que siguen ahí latentes. Sí, bueno, también reitero los comentarios que ha dejado la doctora Marilena Hernández. Ahí, bueno, habrá que leerlos con calma, Elvira, te los compartiremos igual a través del chat, especialmente el último comentario donde, bueno, pues señala algunas futuras reflexiones para que tú las vayas revisando y si les parece, bueno, ya nos alargamos un poco, es una rica charla, hay muchos comentarios, reitero el agradecimiento por tu valiosa intervención y para no dejar fuera una de las preguntas, y yo creo que con esto podemos ir cerrando. Por ahí Gerardo Albarrán de Alba pregunta, ¿quién está investigando al periodismo independiente fuera de los medios tradicionales? Pues sé que algunos colegas lo están trabajando, pues sobre todo Luis Hernández, que ahorita está pues siendo un periodista independiente muy importante en este contexto político. Yo considero que él es un ejemplo muy significativo de esas temáticas. Marco Lara Clark también está haciendo un trabajo importante, no es investigador, es periodista, da clase en la academia. Abrió un espacio muy importante también en la Facultad de Ciencias Políticas sobre cuestiones de periodismo. Y yo creo que ellos están marcando una pauta significativa dentro de este periodismo independiente. Muy bien, pues nuevamente agradecemos tu generosa participación, Elvira. Ha sido una exposición muy, muy rica, como si una cartografía muy detallada de los estudios de periodismo. Y bueno, la grabación va a quedar en nuestro canal de AMIC y seguramente ahí el diálogo puede continuar, ¿no? Yo cedo ahora el espacio al doctor Jorge Alberto Hidalgo para el cierre de este interesante webinar. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Elvira, sin duda un recorrido muy interesante el que nos has hecho y nos ocurrió seguramente a muchos como a José Luis, ¿no? Que evocaste a nuestros profesores, a los que nos formaron, a nuestras lecturas obligadas, a los colegas que hemos tenido en las salas de redacción, porque seguramente este es un tema que da para mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron también participando y a todos los colegas que no solamente los evocaste, sino también
también nos invocaste aquí en nuestro chat y estuvieron participando en los dos grupos, tanto en el de Facebook como en el mismo de Zoom. Y yo quisiera, a nombre de nuestro comité ejecutivo, Elvira, pues hacerte entrega en este momento de un reconocimiento virtual, y en verdad nos pesa mucho no poder estar físicamente para darte este abrazo y este afectuoso saludo que siempre tenemos para ti, y en reconocimiento pues tenemos este documento virtual que hace constar que la doctora Elvira Laura Hernández Carballido el día de hoy nos dio una excelente conferencia virtual sobre los estudios de periodismo en México, este recorrido necesario por nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias, Elvira, por tu generosidad, por tu tiempo y sobre todo por tu entusiasmo siempre para nuestro campo disciplinar. Muchísimas gracias, Elvira. No, muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias, José Luis. Gracias a Mick, que pues estás ahora frente a esta gran asociación, y yo te agradezco todas tus iniciativas y que esto realmente es un espacio que nos hace mucha falta siempre. Muchísimas gracias, Elvira, y yo también quiero agradecerle al doctor José Luis López Aguirre su excelente moderación. Sabemos que se quedaron muchos pendientes ahí en el chat, en las conversaciones, pero bueno, el tiempo no nos daba quizá para seguir estirándolos, pero los vamos a compartir contigo, Elvira, también para que tengas constancia de los comentarios que nos fueron llegando en el chat, y por ahí te los haremos llegar junto con tu reconocimiento. Doctor José Luis López Aguirre, muchísimas gracias por tu moderación. Al contrario, Jorge, muchas gracias también, Elvira. Y No, bueno, pues muchas gracias, buenas noches. no, al contrario, ya quisiera cerrar nuestro conversatorio haciendo una invitación para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener un panel por demás interesante. Estará con nosotros la doctora Graciela Martínez moderando, también junto con la doctora Claudia Benassini, que es más bien un tema relacionado con el libro que recién acaban de publicar, Enseñar y Aprender la Radio en América Latina y el Caribe, otro de los grandes olvidados en términos de investigación como objeto de estudio, la radio en nuestro país. Creo que es un muy interesante este recorrido que nos van a hacer tanto Graciela Martínez como los colegas Agustín Espada, que va a estar desde Argentina, Oscar Bossetti igualmente desde Argentina, Marcelo Kichkevetsky desde Brasil y Tito Ballesteros desde Colombia. Vamos a tenerlos a ellos en este panel. México representado por Gabriela Martínez y también por la moderación de la doctora Claudia Benassini. Esperemos que nos puedan acompañar la próxima semana. Va a ser un honor también tenerlos aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.